Canela. Cinnamon, capítulo 1. Cinnamon Carson. Me sorprendió tanto como a los demás oír a la señorita Hamilton gritar mi nombre. Edith Bob, la supervisora del dormitorio de estudiantes y candidata de todos a Miss Goody Two Shoes de este año, acababa de interrumpir nuestra clase de literatura inglesa. Había abierto la puerta y había dado golpecitos con sus pasitos perfectos sobre el suelo, de manera que mientras caminaba sobre el piso de madera, con una postura impecable, tenía los hombros echados hacia atrás con firmeza y un libro invisible encima de su mechón de pelo castaño opaco, pero que todos sabían que su madre le había cortado de forma desigual en la base del cuello y alrededor de las orejas. Había mirado en mi dirección tan pronto como había entrado en el aula y luego le había entregado a la señorita Hamilton la nota de la oficina del director como si fuera una multa por exceso de velocidad o una notificación de desalojo. Quería romper un huevo por esa pequeña sonrisa arrogante y presumida que se había pegado en la cara. La señorita Hamilton ya tenía el rostro enrojecido por la frustración que le produjo la interrupción. Acababa de empezar a escuchar la patética defensa de Desdemona justo antes de que Otelo estuviera a punto de asfixiar, hasta matarla, con una almohada. Incluso algunos de los zombies de la clase, como a Clarence Baron y a mí nos gustaba llamarlos, estaban pegados a su actuación. ¿Qué se podía esperar? Era prácticamente el único teatro en vivo que alguno de ellas había experimentado en su vida. Después de haber hecho una vez un esfuerzo inútil por convertirse en actriz, la señorita Hamilton había vuelto a caer en la docencia, como alguien que hubiera intentado esquiar profesionalmente y rápidamente se hubiera encontrado en la mediocridad. Pasó el resto de su juventud mirando con nostalgia a los esquiadores que la superaban con la elegancia. Ahora, en el papel de profesora de teatro de la escuela, sueña con ser la inspiración. La mayor influencia es la próxima Meryl Streep o Jodie Foster. Últimamente me ha estado observando, instándome a que pruebe suerte en la obra de teatro de la escuela, que era algo que mamá pensaba que yo también debería haber decidido a los juegos de roles que ella y yo a menudo representábamos en el ático de nuestra casa. «Eres muy buena en eso, Cinnamon», me decía. «Algún día serás una actriz maravillosa». «Tienes que ser una actriz o un actor maravilloso para sobrevivir en este mundo», pensé. Controlar tu rostro, tu voz, tu postura y sobre todo ser capaz de inventar razones y excusas para responder preguntas con las verdaderas habilidades de autodefensa. Para mí, especialmente últimamente, salir al mundo con la honestidad en los labios era lo mismo que salir desnuda. Levanté la vista cuando oí que se abrió la puerta y que la señorita Hamilton se detenía. Mientras recitaba su Desdemona, yo había mantenido los ojos pegados a la parte superior de su escritorio. Su histrionismo exagerado era vergonzoso de ver, y Otelo me gustaba mucho. Escuchar a la señorita Hamilton leer era como ver a alguien arruinar una buena receta de crème brûlée. Todo el que no hubiera probado el postre antes pensaría que era el final. Era este postre de sabor horrible, nunca volverían a pedirlo. Sabía instintivamente que Desdemona, en este punto de la obra, todavía no debería creer que fuera posible que Otelo la matara. Su voz debería sonar con incredulidad, inocencia, amor y fe, porque la señorita Hamilton no lo sabía. Y si lo sabía, ¿por qué no podía expresarlo? ¿Cuántas veces Shakespeare había dado vueltas a su tumba? Me gustaba la señorita Hamilton, probablemente más que cualquiera de mis otros profesores, pero nunca fui buena en pasar por alto los defectos. Siempre le doy la vuelta a la moneda más brillante y miro al deslustre. «Tu abuela te está esperando en la oficina del señor Kaplan», dijo la señorita Hamilton. Miré hacia atrás a Clarence Baron, que era prácticamente el único de mi edad con el que me comunicaba en esos días. Dudé en llamarlo mi novio. No habíamos cruzado esa línea y todavía no estaba segura de si alguna vez lo haríamos. No era porque pensara que no fuera atractivo. Todo lo contrario, tenía un rostro interesante con los ojos oscuros y solitarios que revelaban no solo su sensibilidad, sino también su inteligencia. Mantendría su cabello castaño chocolate largo y rebelde, lleno de rizos salvajes. Sabía que pensaba que lo hacía parecer a Ludwig van Beethoven. No es que Clarence tuviera interés en componer música, simplemente disfrutaba de la música clásica y sabía más sobre ella que cualquier otra persona que yo conociera. Era delgado, casi demasiado delgado para su 1,80 m de altura, pero me gustaba su mandíbula angular y su nariz casi perfecta sobre una boca fuerte y llena. He escuchado a las chicas a menudo comentarios sobre él. Él siempre
diciendo cosas como qué lástima que sea tan raro, etc. Sabía que pensaban que era raro. Admitió que no podía evitar hacer lo que él llamaba sus rituales. Por ejemplo, Clarence estaba en el último asiento de la primera fila. Para él era muy importante sentarse en el primer asiento en todas sus clases, si podía. Supongo que era una auténtica obligación. Otro ritual era no salir nunca de un edificio con un escalón impar. Contaba los pasos que daba hacia la salida y siempre se aseguraba de salir con un número par. A menudo le he visto parar y voltear hacia atrás para estar seguro. También come todo lo que hay en un plato de izquierda a derecha, sin importar lo que sea. Y es diestro. Incluso consigue hacerlo con la pasta. Ya no le pregunto por qué hace estas cosas raras. Si lo hiciera, simplemente diría, me parece bien. O se encogería de hombros y diría, no sé por qué. Cinnamon, simplemente lo hago. Clarence enarcó sus pobladas cejas de color marrón oscuro en signos de interrogación, y yo contuve el aliento y negué con la cabeza. No tenía idea de por qué mi abuela venía a sacarme de la escuela, pero tenía miedo hirviendo bajo la superficie de mi confusión. 2 días atrás, mamá había sufrido su segundo aborto espontáneo. Después del primero, hace 8 años, ella y papá parecían haber renunciado a tener otro hijo. Incluso albergaba la creencia de que habían dejado de tener relaciones sexuales. Rara vez los vi expresar alguna pasión el uno por el otro, especialmente después de que la abuela Beverly se mudó con nosotros. Un beso en la mejilla, un abrazo rápido o un roce de manos era generalmente todo lo que presenciaba. No es de que espiara a mis padres ni nada, era solo una observación de algo que se había instalado en sus vidas y mentes, filtrándose a través de nuestros días como una lluvia fría y constante. Así que estaba tan sorprendida como mi abuela, cuando un día, hace poco más de 6 meses, mamá hizo el anuncio en la cena. Después de tragar un trozo de pan, soltó un profundo suspiro y dijo, bueno, estoy embarazada otra vez. La abuela Beverly, que se había mudado con nosotros poco después de que el abuelo Carson muriera, dejó caer el tenedor en el plato y casi lo rompió. Se volvió y miró a mi padre como si hubiera traicionado alguna confianza, algún acuerdo con sangre que habían firmado. A su edad, le preguntó, ¿vas a tener otro hijo ahora? Se volvió hacia mi madre, que siempre había tenido la capacidad de ignorar a la abuela Beverly, de parecer que no le oía o no la veía cuando era necesario. Incluso si estaba sentada o parada frente de ella, podía volverse tan sorda y tan pétrea como una estatua de mármol. Por supuesto, eso hizo que la abuela Beverly se enfadara aún más. Tienes 43 años, Amber. ¿En qué estás pensando? Espetó con su misma autoridad de siempre. La abuela Beverly nunca ha dudado en expresar sus opiniones o hacer sus exigencias. Mi abuelo había sido un hombre manso y gentil, cuya crítica castigó más fuerte hacia ella en un movimiento de cabeza y solo 2 veces. Iba de izquierda a derecha, y se detenía encogiéndose de hombros, y eso era siempre todo lo que podía hacer para resistirse. Sin discusiones, sin pucheros, ni quejas, ni desvaríos, ni nada una vez más. Cuando traté de describírselo a Clarence, le dije secamente, piensa en él como en Polonia después de la invasión de Hitler. No me resultó difícil pensar en la abuela Beverly cuando una dictadora despiadada. Lo que estoy pensando, respondió mamá lentamente a la pregunta de la abuela Beverly, es que daré a luz a un niño sano. Además, hoy en día no es tan raro que una mujer de mi edad dé a luz. Hace poco leí que una mujer de 50 años se quedó embarazada y no como madre sustituta. Además, añadió rápidamente, los ojos de la abuela Beverly se oscurecieron y se entrecerraron con desaprobación. Tomó su tenedor y volvió a su metódica alimentación, mirando furiosamente a mi padre, que se afanaba en cortar su filete. Después de eso, el silencio resonó en nuestros oídos tan fuerte como la Quinta Sinfonía de Beethoven. Sin embargo, el silencio no era señal de rendición cuando se trataba de mi abuela. Ella nunca perdió una oportunidad de expresar su desaprobación. Durante todos los meses de embarazo de mamá, la abuela Beverly la regañaba y la mordisqueaba como un caniche labrador. Tan pronto como a mamá se le empezó a notar el embarazo, las quejas de la abuela se intensificaban. Una mujer de tu edad caminando por ahí con ropa de maternidad gritó, ¡qué espectáculo tenéis! Incluso tienes algunas canas en el pelo. Y ahora tienes que cuidar más que nunca lo que tú comes. Las mujeres a tu edad engordan más fácilmente. Acabarás pareciéndote a mi hermana Lucybell, que parió hijos como un conejo y acabó pareciendo un elefante.
Sus caderas crecieron tanto que una vez se quedó atascada en una silla, enfatizó la abuela mirándome y asintiendo. Cuando no lograba obtener una reacción de mi madre, trataba de dirigirse a mí como si yo fuera una traductora que explicara lo que había dicho. La tía Lucibel tenía solo 3 hijos, ¿no? Pregunté. Son demasiados. La abuela Beverly respondió tan rápido que cualquiera hubiera pensado que ella y yo habíamos ensayado el diálogo. Hoy en día los niños son caros y difíciles. Te hacen envejecer en poco tiempo. Necesitan cuando yo era una niña. La palabra querer no existía. Mi boca estaba llena de por favor, gracias, no señor, y sí señora, y eso era todo. No podía ni imaginar la reacción de mi madre cuando le pedí un vestido nuevo o un coche o dinero para gastar en joyas tontas. Si viviera hoy y viviera o alguno de esos, no sé cómo se llaman, andando por ahí, con anillos en la nariz y en el ombligo, pensando que el mundo se acaba y con razón. Bueno, solo eran 2 niños en esta casa, dije, y miré a mamá. Ella intentaba con todas las fuerzas no prestar atención, pero la abuela Beverly la estaba agotando. Sus palabras cortantes le llegaban desde todas direcciones como una manada de hienas. Para entonces mamá estaba llena de dolores y estaba demasiado pálida, pensé, y luego sufrió el aborto espontáneo. Una noche empezó a sangrar y tuvimos que llevarla a urgencias al hospital. Me desperté con sus gritos y su pánico. Papá no me dejó ir con ella. Volvió a casa sola horas y horas después y me anunció que había perdido a su bebé. La abuela Beverly no sentía culpa ni pena. Su reacción fue afirmar que era la manera que tenía la naturaleza de decir no a algo que no debía suceder. Y se había iniciado en primer lugar. Cuando trajeron a mamá a casa al día siguiente, mamá no soportaba mirarla, no miraba mucho a nadie, ni siquiera a mí. Sus ojos eran distantes, su pena la encerraba con fuerza, prisionera de su propio cuerpo. Ahora temblaba por dentro, imaginando las posibilidades de las razones de la llegada tan inesperada de mi abuela a la escuela. Cerré rápidamente mi copia de Otelo y mi cuaderno. Recogí todas mis cosas y me levanté. Sabía que todos en la clase me estaban mirando. Sus ojos seguían lentamente cada uno de mis gestos, pero la mayor parte de mi vida he sentido los ojos de la gente sobre mí. Ya no me molesta, de hecho, probablemente nunca lo hizo, o al menos nunca tanto como debería. Esa indiferencia o esa dramática cuarta pared, como le gusta llamarla a la señorita Hamilton, siempre estaba allí, siempre entre el resto del mundo y yo. Cuando yo quería que así fuera, en ese sentido, soy muy parecida a mamá, aunque debo decir que papá también puede volverse sordo y mudo a la menor palabra desagradable. Y sin duda ahora era así, con más frecuencia cuando estaba con la abuela Beverly. Sé que la gente, incluidos algunos de mis profesores y sobre todo mi abuela, dirían que llamo deliberadamente la atención por mi forma de vestir y comportarme. Mi pelo castaño rojizo es grueso y largo hasta los omóplatos. No me lo corto más corto que eso, y apenas me corto el flequillo. A veces me caen mechones sobre los ojos o sobre un ojo y los dejo allí, mirando el mundo a mis profesores, a otros estudiantes, a todo y a todas a través de una cortina transparente de color óxido. Sé que esto pone nervioso a cualquiera de las personas y sobre todo saca de quicio a la abuela Beverly hasta el punto en que su pálido rostro adquiere manchas carmesí en las crestas de sus huesudas mejillas. Córtate ese cabello o al menos ten la decencia de peinártelo hacia atrás con cuidado. No sé si me estás mirando a mí o qué. Cuando te hablo, solía quejarse. Una crítica llevaba a otra. Era como una araña tejiendo su tela y no tienes nada alegre que ponerte para ir a la escuela. Como mamá, prefirió los colores oscuros. Siempre voy vestida de negro o azul marino. A menudo gris oscuro. Me pongo un lápiz labial blanco translúcido y esmalte de uñas negras. Oscurezco mis cejas y uso demasiadas sombras de ojos y no me expongo al sol, no solo porque sé que daña la piel, sino porque me gusta tener una tez clara. Mi piel es tan transparente, puedo ver sus pequeñas venas azules en mis sienes y pienso en mi sangre circulando por esos pequeños cables hacia mi corazón y mi cerebro. En ese momento mi corazón se sentía como si lo hubieran puesto en pausa. Edith Bow me esperaba en la puerta del aula. Estaba cumpliendo su papel de supervisora de pasillos, lo que significaba que me escoltaría hasta la oficina del director, como si fuera una guardiana del desfile militar. Apretó sus delgados y torcidos labios y levantó la cabeza, tensando el cuello y la barbilla. Mantuvo la puerta abierta, pero cuando la atravesé, me estiré hacia atrás, agarré el pomo y se lo saqué con fuerza de las manos, cerrándole de golpe detrás de mí. Pude escuchar a la clase rugir al verla mirando
fijamente la puerta cerrada, probablemente con la mandíbula abierta, su postura perfecta de definitivamente arruinada. La escuché manipular torpemente el pomo y luego salir corriendo, nerviosa, apresurándose para alcanzarme. Sus tacones repiqueteaban, con una exposición de pequeños petardos en el piso de baldosas del pasillo. Eso no fue muy agradable, dijo. Me volví y la miré con enojo. Todos los que nos conocen y que han visto nuestra casa piensan que los espíritus dentro de la casa eventualmente nos volverían locos a todos. Creen que está embrujada. La llaman la casa de la familia Adams. El exterior es muy costoso y tiene una presencia amenazante. De hecho, creo que a papá avergüenza de su casa. La abuela Beverly no quería que la comprara. Pero esa fue de las ocasiones en las que mamá le ganó a ella. Cuando se trató de que papá decidiera algo. Mamá estaba decidida. Es una gran casa victoriana del Segundo Imperio a unas 10 millas al noroeste de Tarrytown, Nueva York. El propietario original era un exoficial de la Guerra Civil que había servido a las órdenes del general Grant. Se llamaba Jonathan Demarest y tenía 5 hijos, 2 varones y 3 mujeres. Tanto su esposa Caroline como su hijo menor, Abraham, murieron de viruela. Con menos de un año de diferencia, sus tumbas, así como la de Jonathan, está en nuestra propiedad, en lo más alto de un montículo, desde donde antes se podían ver kilómetros y kilómetros en cualquier dirección. Al menos eso es lo que decía mamá. Ella dijo que cuando se mudaron por primera vez a la casa, el bosque no estaba en ningún lugar tan fruncir del ceño como lo está hoy. Por supuesto, no había tantas casas en un complejo tras otro, aplicando la cara del paisaje con granos. En un lugar tranquilo, en un lugar maravilloso para ser enterrado, dije. Todavía lo es, en realidad, tal vez yo también debería ser enterrada aquí, agregó, y lloré, porque solo tenía 9 años en ese momento y no quería escuchar sobre algo así como la muerte de mi propia madre. Todos morimos, Canela, Cinnamon, dijo, con esa sonrisa suave y amorosa que siempre podía hacer que mi corazón palpitaba regresar a un lento caminar. Ella tocaba mi mejilla tan suavemente, sus dedos se sentían como una brisa cálida y acariciadora, y sonreí con una sonrisa llena de luz de vela cálida, hipnótica. No es tan malo cuando llega nuestro momento, simplemente seguimos adelante, dijo, mirando el mundo debajo de nosotros como si ya tuviéramos un pie en la tumba. Simplemente nos mudamos en un lugar más tranquilo, eso es todo. Más silencioso. ¿Cómo podría haber más silencio que esto? Me pregunté en voz alta. Hay más silencio en tu interior, respondió ella. Durante años no entendí lo que eso significaba, pero ahora sí. De verdad que sí. De todos modos, mamá me dijo que se había enamorado de nuestra casa antes de enamorarse de papá y consiguió que él la comprara después de solo un año de matrimonio. La casa parece más grande de lo que es en realidad, porque está construida sobre una colina y se alza sobre las calles y las casas que hay debajo de nosotros. Tiene 3 pisos con una cúpula que parece un gran escondite con un monstruo o un fantasma. Algunos de los niños creen que me subo a ella todas las noches y lanzo hechizos y maldiciones a los viajeros incautos que están bajando. Siempre que oigo ese tipo de cosas horribles sobre mí, me echo a reír. El pelo lo hago hacia atrás y digo lo que mamá me dijo que Katharine Hepburn dijo una vez sobre la publicidad. No me importa lo que digan de mí, siempre que no sea verdad. Muy pocas personas entienden lo que eso significa. Creen que es solo una prueba más de mi rareza. No entienden que cuando la gente invade tu vida y descubre la verdad sobre ti, exponen cosas que quieres mantener privadas, personales, para poder conservar tu autoestima. Por eso cerramos las puertas con llave, cerramos las ventanas y bajamos las persianas, especialmente en mi casa. No me importa la impresión que cause mi casa en la gente. La amo tanto como mamá. Las casas del Segundo Imperio tienen lo que se conoce como techos amurallados, que son techos con 2 pendientes en todos los lados, siendo la pendiente inferior más pronunciada de la superior de la casa. En sí es cuadrada y tiene una elaborada cresta decorativa de hierro sobre la cornisa superior. La parte delantera de la casa tiene puertas de entrada emparejadas con vidrios en la mitad superior y media docena de escalones que conducen hacia arriba y hacia abajo. Al porche de piedra, todas las ventanas son emparejadas, las de abajo tienen todas capotas. A mamá le encanta hablar de ella, dar conferencias sobre la arquitectura a cualquiera que la escuche. La abuela Beverly pensó que era un lugar terrible para vivir, aunque enseguida se mudó con nosotros. Mamá dijo que fue idea exclusiva de la abuela Beverly mudarse con nosotros, a pesar de que papá me dijo a mí y a todos los demás que le pidió que se mudara con nosotros porque tenía muchos espacios y no había ninguna razón para que una mujer de su edad estuviera sola.
Ninguna razón, me dijo mamá, excepto para darnos tranquilidad. De todos modos, la gente a menudo me mira como si esperara que cualquier día de estos, porque vivimos en la casa de aspecto espeluznante y supuestamente embrujada, me convierta en una loca delirante y tal vez, hasta intente hacerme daño. Incluso cuando algunos de mis maestros me hablan, noto que se paran a unos 30 centímetros o más de distancia de mí que de otros estudiantes. Todo lo que temo es de que tengo que hacer veces es mirar fijamente a alguien como si mirara a Edith Buff, y puedo ver que de repente se siente abrumada por pequeños terrores. La verdad es de que he comenzado a disfrutarlo. Me da una sensación de poder. ¿Qué? Le espeté. Ella dio un paseo atrás. El señor Kaplan te quiere. De inmediato, tartamudeó. Entonces deja de interrumpirme, ordené. Fijé mis ojos en los de ella y el color huyó de sus mejillas. Se quedó unos cuantos metros detrás de mí, hasta la oficina del director, donde encontré a la abuela Beverly sentada, ansiosamente en el pequeño sofá de cuero sintético. Se frotaba los dedos en la palma como si estuviera friendo para lijar algunos callos imaginarios, algo que solía hacer cuando estaba muy nerviosa. En el momento en que entré en la oficina exterior, se elevó hasta su 1,5 metros de estatura. El abuelo Carson medía 1,80 m, pero siempre parecía disminuido en su presencia. Y papá tampoco parecía tener 1,80 m completo a su lado. Su sombra encoge a las personas. La estatura viene de tu comportamiento, de tu confianza en ti misma, me dijo mamá una vez cuando hablamos de la abuela Beverly. Tienes que darle al diablo lo que se merece por eso. Mamá era prácticamente la única persona que yo conocía que no se sentía intimidada por ella, pero no era lo suficientemente fuerte como para poder luchar constantemente con ella, no con lo que he llegado a considerar el caballo de Troya. En nuestro hogar, mi propio padre, él podía ser fuerte de muchas maneras, pero cuando se trataba de enfrentarse a su propia madre, se convertía en un niño pequeño de nuevo. Por ejemplo, la abuela Beverly era tan crítica del interior de nuestra casa como el exterior. Odiaba el gusto de mamá en cuanto a decoraciones, muebles, cortinas, pisos, incluso iluminación y accesorios de baño. Desde el momento en que se mudó, parecía decidida a cambiarlo todo lentamente. Señalaba las imperfecciones más pequeñas, una pequeña mancha en la silla, un desgarro de una alfombra, y le aconsejaba a papá que la reemplazara. Una vez que él estaba de acuerdo, ella seguía adelante y elegía lo que sería el reemplazo, como si mamá ni siquiera estuviera allí. Un día, una silla sería suplantada por una alfombra, y cuando mamá se quejaba de que lo que la abuela Beverly había elegido no cambiaba en la combinación con nuestra decoración, ella se ponía de acuerdo en que lo reemplazara. Papá suplicaba y gemía y protegía que después de esto o aquello no habría más cambios. Por supuesto, siempre lo sabía. Era fácil ver por qué comparaba la marcha de la abuela por nuestra casa y nuestras vidas con marcha de Hitler por Europa. Papá era nuestro propio chambelán prometiendo paz para nuestro tiempo. Si tan solo hacíamos un compromiso más, entonces volveríamos a ser una pequeña familia feliz. Eso es algo que nunca volveríamos a hacer. Pero no supe cuándo definitiva era una profecía hasta que volvió a casa de la escuela con la abuela Beverly. La oscuridad desciende. ¿Qué pasa? ¿Por qué has venido a buscarme?, le pregunté. Una vez que llegué, ella simplemente salió de la oficina del director y comenzó a caminar a grandes zancadas por el pasillo, hacia la salida del estacionamiento. Como de costumbre, esperaba que la siguiera como un cachorro obediente. Continuó caminando, ignorando mis preguntas. Siempre se fijaba en su propósito o destino como si fuera un misil teledirigido. Hacer que se detuviera, girara o se detuviera requería el código secreto de aborto, que solo su propio demonio privado conocía y se resistía a ceder o revelar. Solo tenías que esperar, calmarte y ser paciente, por difícil que fuera. La abuela Beverly podía esparcir gotitas de veneno frustrantes sobre todos los que la rodeaban, como un espesor de césped. Pero esto era diferente. Me había sacado de la escuela y me había dejado la cabeza dando vueltas. No me negaría nada. Abuela, vámonos de aquí, dijo bruscamente, sin mirarme. Bajo la voz se agregó: no quiero que nadie se entere de esto, si puedo evitarlo. Mi corazón estaba acelerado ahora, galopando, junto con mi imaginación desenfrenada. Tu estúpido padre, murmuró. Le advertí. Nadie puede decir que no le advertí. Cruzamos las puertas y nos dirigimos hacia la salida. Hacia su Mercedes, sedán clásico. Abuela, grité, plantando mis pies firmemente en el estacionamiento. No daré un paso más hasta que me digas exactamente qué está pasando. Se detuvo finalmente y se volvió hacia mí.
levantando esos pequeños hombros como una cobra preparándose para un ataque mortal. Tu madre se ha vuelto loca y eres la única que puede hablar con ella. Yo ciertamente no puedo. Por supuesto, no puedo comunicarme con tu padre, dijo, y de todos modos no hay tiempo para esperarlo. No quiero llamar a una ambulancia si puedo evitarlo. ¿Ambulancia? Ya sabes cómo es. Una cosa lleva a otra y, en esta comunidad, ya hay suficientes chismes sobre esta familia, continuó. Tal vez puedas hacer que pare. ¿Parar qué? Ni siquiera puedo comenzar a describirlo, dijo, meneando la cabeza como si tuviera el pelo mojado. Vámonos a casa, insistió, y se apresuró a subir a su coche. Ahora que había agudizado mi curiosidad y elevado el nivel de mi ansiedad, como el mercurio en un termómetro, me apresuré a subirme también. Una vez sentada, mi cabeza se inclinó hacia el pánico que sentía. Debo decirte, continuó después de encender el motor y alejarse del aparcamiento de la escuela. Siempre he pensado que tu madre estaba desequilibrada. Tenía tendencias que detecté desde el primer momento en que la vi. Le advertí a Taylor sobre ella minutos después de que él la trajera para que yo y tu abuelo la conociéramos. Venía a vernos por primera vez, pero no llevaba maquillaje. Se cubría con lo que pudiera, poco más que una sábana negra. Llevaba el cabello demasiado largo como sueles hacer y tenía suficientes pesimismos en los ojos para complacer a una docena de funerarios. Podría haber trabajado constantemente como plañidera profesional. Podría contar con los dedos de la mano las veces que he visto una sonrisa en esa cara. Y aunque me sonriera, era la sonrisa de una loca, con los ojos brillantes como pequeños cuchillos, los labios irónicos retorcidos hacia atrás y hacia las comisuras de las mejillas, como gusanos doloridos. ¿Cuántas veces me he preguntado qué podría haber visto en una mujer así? Había oído un sermón similar antes. Tal vez estaba enamorado. Mi abuela, amor, escupió, como si la palabra le dejara un sabor muy amargo en la boca. ¿Cómo podía estar enamorado mi hijo de ella? Me miró y luego volvió a fijar la vista en la carretera. Era una buena conductora para alguien de 60 y tantos años, pensé, pero por otra parte era buena en todo lo que hacía. El fracaso no está en su vocabulario personal. Tu madre ciertamente nunca fue lo que yo llamaría hermosa. No estoy diciendo que no tenga rasgos agradables por los que tiene, pero no hace nada más que realzarlos. De hecho, lo que hace es disminuirlos, igual que haces tú ahora con ese ridículo maquillaje que usas. Por supuesto, no ayudó el hecho de que tuviera la personalidad de un portador de féretros. Créeme, dijo, eso te quita la luz de los ojos, el brillo de tu sonrisa. No me sorprende que nunca hicieras amigos. ¿Quién quiere escuchar la música que le gusta o leer esos poemas sobre la pérdida, la muerte y la locura? No tiene gracia social, no le importa la ropa bonita ni las joyas. Ella nunca se interesó en el trabajo de tu padre, ni le ayudó a encontrar socios comerciales. ¿Entonces crees que fue, abuela? Pregunté secamente, un hechizo mágico. ¿Crees que estás bromeando? Lo sé, pero déjame decirte que esa mujer puede lanzar hechizos de todo tipo. Te diré cuál fue, dijo, después de una breve pausa, sin querer admitir nunca que no sabía algo. Probablemente fue su primer amorío. Los hombres tontos a menudo confunden el placer sex pip con el amor. El sex pip es como la buena comida, puedes comerlo con cualquiera. Cinnamon, recuérdalo, ordenó. Entonces, ¿qué es el amor?, le pregunté. El amor es compromiso, responsabilidad, dedicación. Requiere madurez. Suena aburrido, dije. Sí, eso es amor. Prefiero la buena comida. Abrió la boca de par en par y me miró con enojo, sacudiendo la cabeza. Será mejor que tengas cuidado con tus pensamientos, me advirtió. La locura se puede heredar. Sabes, los genes de nuestro lado de la familia podrían ser suficientes. Quería reírme de ella, pero seguía pensando en lo que me esperaba y cómo eso podría hacer que ella tuviera razón. Nadie podía saber nada sobre los habitantes de nuestra casa. Con solo llegar en coche, especialmente a esa hora del día, la parte delantera daba al este, de modo que durante toda la mañana las ventanas se convertían en losas brillantes, cristales impenetrables, que se retorcían, giraban y reflejaban la luz del sol. De hecho, si no era un día para los jardineros y hoy no lo era. El lugar tenía un aspecto de abandono. Nuestros coches siempre se alejaban en la parte trasera, fuera de la vista de altos sauces llorones. En el extremo noreste principal, larga sombra sobre un lado de la estructura, lo que aumentaba la sensación de abandono. Había un columpio debajo de un arce a la derecha, en el lado del oeste. Noté que se movía de un lado a otro, lo que me hizo sonreír. Cualquiera que la mirara estaba convencido de que había un fantasma sentado en él, meciéndose. Me imaginé a uno de ellos, una de las chicas de Demeretz, sonriendo.
El otoño acababa de levantar la cabeza y había empezado a soplar los vientos más frescos sobre el paisaje, agitando una mano mágica para cambiar los verdes por unos amarillos, marrones y naranjas. Sin embargo, la hierba parecía más feliz, despertando con un rocío más denso cada mañana. Era de un verde más profundo. Me encantaba el aroma del césped recién cortado. La frescura viajaba a mi cerebro y levaba las telarañas y las sombras de mis pensamientos más oscuros. Cuando la abuela Beverly subió por la entrada, finalmente reveló la situación de detalle. Estaba en la sala de estar viendo una buena película de Cary Grant. Cuando la oí tararear en el pasillo, ¿qué está haciendo abajo?, me pregunté. El médico le había dicho específicamente que se iba a casa. Debía permanecer en cama, descansando, fortaleciéndose. Me ofrecí a ser su enfermera, a subir y bajar esas escaleras tantas veces como fuera necesario para que no pudiera usar eso como una excusa. Pero tu madre nunca escucha voces más sabias. Ella solo escucha lo que quiere escuchar. Voces secretas que salen de las sombras, murmuró. De todos modos, fui a la puerta de la sala familiar. Al principio no la vi. Entonces la oí hablar con sus plantas. Hizo una pausa, sonrió y sacudió la cabeza. Mamá solía hablar en voz alta a sus plantas como si fueran sus hijos pequeños. Dice que cuando estaba triste, lo que ocurría con demasiada frecuencia, las hojas estaban flácidas y deslucidas, pero cuando estaba feliz estaban crujientes y vivas. De todos modos, no pensé mucho en eso. Siempre está hablando con las flores. Abuela, mucha gente lo hace. ¿Desnuda? ¿Qué? Estaba ahí parada en el pasillo, regando esas plantas desnuda, y estaba usando una vasinilla para regarlas, dijo, alzando la voz. ¿Quién sabe si era agua? Sentí que la sangre se me escapaba un poco de la cara y miré a casa mientras empezábamos a dar la vuelta. Pero eso no fue lo más terrible. Cinnamon, ¿qué estás haciendo, Amber?, le pregunté, y ella se volvió lentamente hacia mí, con una sonrisa enloquecida en su rostro. La abuela detuvo el auto y se volvió hacia mí antes de apagar el motor. Sobre su estómago, con una barra de lápiz labial rojo, había dibujado el contorno de un bebé, un feto, gritó, con una mueca. Grité, oh Dios mío, casi me desmayó al verlo, pero ella continuó sonriendo y luego volvió a regar las plantas, tarareando regando. Entonces me subí al coche y fui a por ti. Me tragué la piedra que se me había subido a la garganta y salí del coche. Lo único que podía pensar era que, en la loca escena de Ofelia en Hamlet, con la cabeza agacha, los pies como si se hubieran convertido en malvaviscos, corrí hacia la entrada trasera y entré rápidamente por la entrada trasera y por el pasillo hasta la escalera, mirando cada habitación para asegurarme de que mi mamá no estuviera abajo.